amados? ¿Y se entiende lo que digo? Muy bien. Muy bien. San Juan capítulo 5, primero el versículo 19 y luego vamos al 30. Mientras lo encuentran, les digo que le damos una cordialísima bienvenida a todas las personas que nos están visitando en esta mañana. Estamos contentos de que estén aquí entre nosotros. Juan 5:19 dice, respondiendo entonces Jesús, respondió y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gracias, hermanos. Siéntense, por favor. Siéntense, por favor. Gloria al Señor. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Lo glorificamos y lo bendecimos. Gracias a Dios por esta libertad de adorarlo, ¿no, hermanos? Gracias a Dios que estamos en México, donde todavía podemos glorificar con toda libertad el nombre bendito del Señor Jesucristo. Abramos nuestro corazón para que escuchemos y acatemos lo que el Señor nos dice en su palabra. Este versículo es significativo porque nos muestra al Señor Jesucristo como nuestro modelo, así como lo es en tantas áreas de la vida nuestro modelo, pues en todas. El Señor Jesucristo aquí, Él es nuestro supremo ejemplo en un aspecto muy importante de la vida cristiana, que es depender de Dios. El Señor Jesús, con todo y ser Dios, porque sabemos que Jesús es Dios hecho carne, en su humanidad siempre dependió del Padre, siempre dependió de Él. Y estos versículos los acabo de leer precisamente porque son dos de tantos pasajes de la Escritura que nos muestran esa disposición del Señor Jesús a depender del Padre. No solamente habla de la dependencia de Cristo del Padre, sino de su divinidad, de que Él es igual que el Padre, porque habla de una actuación igual que la del Padre. Pero está implícito ahí esa inclinación de Jesús a depender. Dice, yo no hago lo que yo quiero, sino que yo escucho al Padre, dice, y hago la voluntad del Padre. Habla de una conexión con Él, una total dependencia del Padre. Y encontramos diversos pasajes de la Escritura donde Jesús muestra esta misma actitud. Por ejemplo, allá en el tiempo en que está en el umbral de la muerte, en el huerto de Getsemaní, recuerdan aquella oración que todos conocemos. Jesús dice, Señor, si es posible, líbrame de este trago amargo que voy a beber, pero no sea lo que yo quiero, no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Una total disposición a someterse a la voluntad de Dios y hacer lo que Él quiere. Y también recordamos que inmediatamente antes de enfrentar esa escena, Jesús está ahí porque Él va a orar al Padre. Él va a suplicar la ayuda del Padre, su intervención. Jesús siempre mostró una dependencia de su Padre Celestial. Y es la razón por la que Él tenía también la vida de oración que tenía. Total dependencia de Dios. Y así que observando a Jesús, yo lo que quiero es que, o más bien lo que debemos es aprender a depender de Dios también nosotros. Por eso, este mensaje yo lo he titulado, aprendamos a depender de Dios. Es algo que se aprende, ¿sabe? Aprendamos a depender de Dios. Y es algo también en lo que debemos velar en cada día de nuestra vida. ¿Qué es depender de Dios? Tendríamos que decir. Es muy significativo hablar de esto o entenderlo cuando consideramos que en nuestros medios se promueve mucho la independencia. Hay que ser independientes. Y desde luego que acá, terrenalmente hablando, tiene su valor la independencia. Pero cuando hablamos de Dios,
de nuestra relación con Dios, eso no debe existir. Y es todo lo contrario, aquí tenemos que aprender a depender de Él. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es depender de Dios? Depender de Dios significa estar sujetos a su voluntad, es decir, poner en sus manos nuestro destino, nuestra vida. Eso implica una total dependencia del Señor. No pretender hacernos cargo nosotros, sino poner nuestra vida en sus manos para que Él se haga cargo. Depender de Dios significa estar bajo su protección y reconocer que necesitamos su ayuda en todo. ¿Alguien aquí reconoce que necesitamos su ayuda en todo? Su intervención, su presencia, su actuar en todo es reconocerlo. Y a la par con que reconocemos esta verdad, actuamos y acudimos a Él de manera continua. Acudimos a Él, como un poquito más adelante voy a procurar ilustrarlo. Acudimos a Él, acudimos a Él, acudimos a Él de manera continua porque dependemos de Él. Depender de Dios significa vivir conectados a Él. Eso es. Y hoy voy a plantearle de la manera más breve posible algunas verdades con respecto a este asunto de la dependencia de Dios. Lo primero que le voy a decir, la primera verdad que le voy a plantear es que es necesario depender de Dios cuando hay peligro. Cuando hay peligro, es necesario depender de Él. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículos 21, 23, 24, 29, podemos apreciar una panorámica de lo que yo estoy diciendo aquí, en este momento. Ese pasaje nos habla del apóstol Pedro y el apóstol Juan, que acaban de ser amonestados por las autoridades para que no prediquen en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos están molestos porque Dios los acaba de utilizar para hacer una sanidad extraordinaria y el pueblo está alborotado, el pueblo está impactado y ellos se están aprovechando para predicar de Jesucristo. Pero al Sanedrín judío, a las autoridades judías, no les está agradando esa situación. Ustedes saben que ellos estaban en contra de Jesús y entonces les mandan hablar y los cuestionan. Ellos no pueden refutar la verdad de que hay un hombre sanado ahí, un hombre que tenía 40 años enfermo que Dios acaba de levantar en el nombre poderoso de Jesús, su espíritu acaba de actuar y ellos no pueden negar el milagro que se acaba de ejecutar en aquel individuo, pero sí ellos están decididos a parar a Pedro y a Juan para que ellos no continúen predicando en el nombre del Señor Jesucristo. Así que los amenazan. De momento no les hacen daño porque hay un hombre que interviene ahí y los para, pero sí los amenazan y les dicen, no queremos que vuelvan a hablar en ese nombre, porque si ustedes siguen predicando a ese tal Jesús de Nazaret, nosotros vamos a intervenir y ustedes van a pagar las consecuencias. Va a ser duro lo que van a enfrentar. Así que los amenazan. Salen de aquel lugar Pedro y Juan y van con el resto de los hermanos de los creyentes para contarles lo que ha sucedido y qué es lo que hacen todas estas personas cuando se sienten intimidados por aquellos que tienen el poder, que tienen la autoridad, cuando se sienten amenazados por aquellos que no quieren que Jesús sea predicado, empiezan a clamar a Dios, dice el capítulo 4. Empiezan a suplicarle a Dios para que Él intervenga y empiezan a plantearle lo que está sucediendo. A eso se le llama depender de Dios. Corren a Él de inmediato. Note que no corren a otra instancia. No estoy diciendo que sea malo tocar puertas, no lo es, pero la primera instancia a la que usted debe correr es a Dios, porque Él es el que abre puertas y el que cierra puertas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el que abre camino donde no hay, porque en un momento dado es Él el que pone obstáculos o los quita. Así que aquellos con aquella conciencia total de inmediato van a la presencia de Dios y le dicen, Señor, queremos por favor que consideres lo que está pasando aquí, que este pueblo y que Poncio Pilato se han levantado en contra de tu Cristo como está establecido. Te rogamos, Señor, que vengas a auxiliarnos, que intervengas en esta situación y que nos des el denuedo, el valor y el poder que necesitamos para seguir predicando el nombre de tu amado Hijo a pesar de las amenazas que se nos están vertiendo aquí.
Así que ellos tenían un espíritu de dependencia. Aquellos primeros cristianos aprendieron de Jesús y ellos sabían lo que era depender de Dios en aquella situación peligrosa, porque era una situación peligrosa. Usted sabe, y ellos sabían que mismo Cristo murió a mano de estas personas. Murió por la voluntad de este cuerpo. Este cuerpo fue el que incitó a la nación de Israel para que pidieran que Jesús fuera crucificado. Y este cuerpo también mató a otros, como Esteban, y a otros, a Jacobo. Mataron a algunos de los discípulos. Así que ellos en aquel momento de intimidación claman a Dios y están dependiendo de Él. Cuando usted depende de Dios, hermano, usted no será defraudado. Alguien puede decir amén con conocimiento de causa. Alguien puede decir amén con conocimiento de causa. Cuando usted depende de Dios, usted no va a ser defraudado. Porque a veces algunas personas pudieran verlo como una actitud simplista o irresponsable. Como se lo voy a estar marcando más adelante, yo no los estoy llamando a la falta de responsabilidad. Los estoy llamando a que a la misma vez que somos responsables, aprendamos a depender de Dios, a correr a Él de inmediato en todo momento. Y ahora estoy hablando específicamente en momentos de peligro. Aquellas personas estaban corriendo peligro literalmente en cuanto a su supervivencia, y eso es lo que ellos hacen. El pasaje nos dice que cuando nosotros dependemos de Dios, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios no se va a quedar inerte, sino que aquella actitud de dependencia tendrá su fruto. Dice la Biblia en el versículo 31 que mientras aquellos estaban clamando, diciéndole a Dios, Dios, ten misericordia de nosotros, porque aquí se ha levantado Poncio Pilato, Herodes y el pueblo en contra de tu Cristo. Necesitamos poder, necesitamos gracia, ayúdanos. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, de tal manera que salieron hablando con denuedo, con valor la palabra de Dios, y por la mano de los apóstoles, dice el capítulo 5, empezaron a hacerse muchas señales y milagros entre el pueblo, de tal forma que el evangelio siguió corriendo con poder, y aquellos hombres testificaron de una manera digna de su Salvador. Es necesario aprender a depender de Dios cuando hay peligro. Usted tal vez ahora mismo esté ante una situación de peligro, diversas, la que sea. De entrada yo le digo que todos los que estamos aquí estamos en una situación de peligro. Si hacemos alusión una vez más a la situación que el mundo está viviendo, todavía estamos navegando. Es la razón por la que estamos aquí separados unos de otros, y es la razón por la que tenemos este artefacto o este elemento aquí en la boca. El cubrebocas, porque todos estamos en una inminente situación de peligro. Esa es la verdad. Pero en esta situación y en otras, dependamos de Dios, hermanos. Si usted está sano, gloria a Dios, dependa de Dios. Y si usted ha enfermado, dependa de Dios. Ahora mismo hay personas que están enfermas. Es la razón por la que no tenemos algunas de las personas aquí en esta plataforma ayudándonos con la música. Estamos en una situación difícil, peligrosa en este ámbito de la salud. Sabemos eso desde el principio. Tenemos meses navegando con esto. Dependamos de Dios, amados míos. Dependamos de Dios, amén. No deje de depender de Dios. El que tiene todas las cosas en su mano, el que tiene el control absoluto, es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, a quien nosotros adoramos. Si estamos sanos, Él tiene todas las cosas en control. Si la enfermedad llegó, de todas maneras, Él tiene todas las cosas en control. Dice amén. Y precisamente por eso debemos correr a Él. Es la primera instancia. No a otros lados, primero a Él. Tenemos que aprender a depender de Dios. Amén. Y si está usted enfrentando cualquier otra situación que implica también peligro para usted, la primera instancia es Él. Corra a Dios. Dependa de Dios. Porque en esas circunstancias es la mejor manera de proceder. Habrá un mover de Dios, de una forma o de otra. Dios se moverá, Dios actuará, Dios se glorificará. Pero tenemos que aprender a depender de Dios. Nuestro modelo supremo es el Señor Jesucristo. Amén. En segundo término, una segunda verdad que yo le puedo plantear al respecto es que es necesario depender de Dios
cuando hay incertidumbre, cuando no sabemos qué, cuando no sabemos por dónde, necesitamos depender de Dios. Muchas veces nos hemos encontrado en situaciones en las que, como popularmente se dice, no sabemos ni qué, ¿no es verdad? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 2, versículo 3, versículo 12, se nos habla de una condición que estaba enfrentando el rey Josafat, rey de Judá. El pueblo o la región de Judá estaba siendo acosada en ese momento, según informes que le llegaron a Josafat, por los moabitas y los amonitas. Un ejército innumerable, grandísimo, que venía en contra del rey Josafat y de todos los habitantes que estaban ahí en esa región. Y dice la escritura que cuando llega el mensajero a informarle a Josafat que viene un pueblo que no se puede contar en contra de ellos, Josafat supo muy bien quiénes eran y cuántos eran, y también supo muy bien su imposibilidad para enfrentarlos. De tal manera que dice la escritura en estos versículos que el rey tuvo temor, él tuvo miedo. Muchas ocasiones, no solamente cuando las situaciones son peligrosas, sino cuando no sabemos qué hacer, el temor media, porque siempre lo desconocido produce temor. Es decir, cuando no tenemos dominio de la situación o cuando no tenemos conocimiento de cómo actuar, el temor media siempre. Eso es una reacción en los seres humanos. Por eso dice la Biblia que Josafat tuvo temor y él era el líder. Entonces, ¿qué hizo Josafat? ¿Cuál fue la primera instancia en aquel momento de incertidumbre porque él mismo dijo que no sabía qué hacer? ¿Cuál fue la primera instancia que tocó? Convocó al pueblo y dijo: vengan acá todos y vamos a ayunar, vamos a abstenernos de comer, vamos a suplicarle a Dios, vamos a orar porque necesitamos que Dios nos ayude. Y entonces lo primero que el rey Josafat le dijo a Dios cuando ya había convocado ayuno y estaban todos ahí reunidos para clamar a Dios, le dijo: Señor, a ti volvemos nuestro rostro. No podemos con nuestra fuerza, nosotros no tenemos la fuerza para enfrentar esta multitud. No los juzgarás tú, oh Dios. Necesitamos que tú los juzgues, porque nosotros no tenemos lo que se necesita para enfrentarlos. Aquí estamos, Dios, no sabemos qué hacer. Se necesita humildad para reconocer que no sabemos qué hacer, ¿no es cierto, hermanos? Y el hecho de que dijera el rey Josafat aquellas palabras nos enseñan que no existe persona sobre la faz de la tierra que tenga todas las respuestas a todos los desafíos. No existe. El mundo está esperando a alguien que tenga la respuesta para todos. Por eso ahí viene el anticristo y por eso en poco tiempo se va a levantar. Ya las Naciones Unidas está hablando de que de un hombre, se necesita un hombre que gobierne al mundo, porque la situación está fuera de control. Ya están diciendo que se requiere un hombre que gobierne el mundo. Sabemos que la plataforma que nos va dirigiendo al último tiempo está ya vigente, porque están esperando a alguien que resuelva todo. Aparentemente aquel hombre lo va a lograr, pero en realidad ni él tendrá todas las respuestas. Finalmente todo su reino vendrá abajo. No tendrá todas las respuestas, porque no hay un hombre sobre la faz de la tierra que tenga la respuesta a todos los desafíos que la vida presenta. No hay ni uno solo. Por más listos que nos creamos, por más sabios que nos creamos, por más duchos que creamos que somos, nadie tiene todas las respuestas. De pronto estaremos perplejos delante de una situación en la vida. Tal vez ahora mismo hay algunos de ustedes que no saben qué hacer en una determinada situación que están navegando en su vivir. Es lo que dijo Josafat. ¿Qué es lo que hay que hacer en medio de la incertidumbre? Hay que depender de Dios. Hay que depender de Dios, porque Dios marcará el camino y Dios nos dará la guía. Cree, hermano, cree lo que le estoy diciendo. La palabra de Dios dice, cuando hay alguien que depende de Dios con todo su corazón, de alguna manera, Dios tratará en su vida, Dios lo guiará para que vaya por el camino que debe ir.
En este caso, cuando hablamos de Josafat, dice la Escritura que una vez que él apela a Dios y depende de Dios en aquellas circunstancias, Dios habla. Hay una grande diferencia entre depender de Dios y no depender de Él. Hay una grande diferencia. Claro, como el hecho de salir adelante de las circunstancias. ¿Qué hubiera pasado si aquel hombre no depende de Dios, sino depende de su propio criterio? Si se aferra a que Él es el rey y que Él lo sabe todo y Él va a implementar la estrategia correcta y se lanza, hubiera sufrido una derrota horrible. Se los hubieran comido los moabitas y amonitas a los israelitas y hubieran destruido a Judá. Pero lo que marcó la diferencia es su dependencia de Dios, su voluntad para adherirse a Él y para decirle: Señor, yo te necesito, yo no puedo solo, yo no sé. ¿Hubo una diferencia? Así es. Cuando aquel hombre está en esa actitud de dependencia de Dios, entonces Dios envía al Espíritu, su Espíritu, a un profeta llamado Jaciel. Y Dios le da palabra a través de Jaciel y les dice: desciendan. No tengan temor, les dice. Desciendan, encuéntrense con los enemigos, y les da lugar específico donde se tienen que encontrar. Vayan allá, pero la instrucción fue esta: mire, vayan allá y cuando lleguen a ese lugar y se encuentren con los enemigos, ustedes van a estar quietos. Ustedes en esta ocasión no van a hacer nada, solo estén quietos y miren la obra de Dios, porque yo los voy a liberar. Jehová peleará por vosotros. Fue extraordinario, porque aquellos se encontraron con el enemigo donde Dios les dijo, se quedaron quietos y vieron cómo Dios obraba. El pasaje dice que esos dos pueblos que venían en contra de Judá habían puesto emboscadas para los de Judá, pero cayeron unos en las emboscadas de los otros. Los moabitas cayeron en las emboscadas de los amonitas, y los amonitas en las emboscadas de los moabitas, y se mataron unos a otros, dice la Escritura. De tal manera que los judíos podían mirar, dice, los cuerpos que estaban tirados y cómo estaban destruyéndose los unos a los otros. Fue extraordinario, Dios intervino. Pero vea cómo se marca la diferencia en aquel momento de incertidumbre, cómo este rey depende de Dios y Dios interviene. También recuerdo el caso de Salomón. Salomón tuvo un caso muy peculiar en donde se necesitaba, en donde en un momento dado muchos pudieron haber tenido incertidumbre para hacer un juicio. ¿Se acuerda el caso de aquellas mujeres? Dos mujeres, dice la Biblia, que estaban viviendo juntas y las dos tenían un bebé. Cada una tenía un bebé. Pero una noche mientras dormían, una de ellas se movió y aplastó a su bebé, lo mató pues. Pero muy temprano, antes de que amaneciera, ella miró que su niño estaba muerto porque lo había aplastado, lo levantó, fue con su compañera, le quitó su bebé y puso en lugar de su bebé el niño muerto, y ella se quedó con el vivo. Al siguiente día, obviamente, la madre de familia que tenía el niño muerto supo que no era su hijo y se lo demandó a la otra, su hijo, pero aquella no lo quería soltar, alegaba que era su hijo. Así que fueron a comparecer delante de Salomón. Una situación por demás difícil para cualquiera, pero la Biblia dice que había una sabiduría extraordinaria en Salomón. Quiero que usted recuerde que la razón por la que esa sabiduría estaba en Salomón es que él en una ocasión estuvo orándole a Dios. Ahí vamos a hacer énfasis porque es muy importante. Esto tiene que ver con depender de Dios. Salomón estuvo orándole a Dios diciéndole: Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo, ¿se acuerda? Y Dios le respondió y le dijo: por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, ni me pediste riqueza, sino sabiduría para gobernar a mi pueblo, entonces yo te doy sabiduría para gobernar a este pueblo, pero también te doy lo que no me pediste, le dijo. Te voy a dar la vida de tus enemigos y te voy a dar riqueza por mayor. Y así fue. Así que él traía cargando un don, si me permite la expresión, traía cargando un don que Dios le había regalado, el de la sabiduría, de tal manera que cuando llegan aquellas mujeres, un caso que hubiera dejado perplejo a cualquiera sin saber qué hacer, porque las dos reclamaban que el muchacho era su hijo. Dice la Biblia que aquel hombre, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo: traigan una espada y corten a ese muchacho que está vivo y denle la mitad a cada una. La Biblia dice que la mujer que no era su madre dijo que lo partan
Y la mujer que era su madre gritó y dijo, no, no partan, no lo partan, dénselo a ella. Y entonces aquel hombre, en la sabiduría que Dios le había dado, dijo, denle el niño a esta mujer porque ella es su madre. Supo qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo, porque cargaba un don, el don de la sabiduría. En una situación donde pudo haber quedado perplejo cualquier otra persona, este hombre supo qué hacer, porque la guianza de Dios estaba en él, la sabiduría de Dios estaba en él. Aunque nosotros no tengamos el don de la sabiduría, podemos ser dirigidos por Dios. Alguien dice, eso es cierto, amén. Podemos ser guiados por Dios. Hermano, dice la Biblia que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Así que en momentos de incertidumbre, en momentos de perplejidad, dependa de Dios. Está delante de un desafío, de una disyuntiva, en la cual usted no sabe qué hacer, no sabe por dónde conducirse. Dependa de Dios. No eche mano de cualquier instancia inmediatamente, dependa de Dios. Y yo creo con mi corazón que Dios le va a guiar, Dios le va a marcar el camino, Dios le va a dar guianza, lo va a dirigir, porque eso es lo que pasa cuando dependemos de Dios en momentos de incertidumbre. Amén. Tenemos que aprender a depender de Dios. Finalmente, una última verdad que quiero tocar es que es necesario depender de Dios cuando todo está bien. No se debe quedar la impresión de que usted corre a Dios para depender de Él solo cuando hay peligro. O que usted corre a Dios para depender de Él solo cuando no sabe qué hacer. Sino que la verdad es que las Escrituras nos enseñan que debemos depender de Dios continuamente, incluso cuando pareciera que no necesitamos depender de Él. Bueno, digo pareciera porque ¿cuándo es que no necesitamos depender de Dios? Es necesario depender de Dios cuando todo está bien. La verdad es que la dependencia en el Señor jamás es innecesaria, aunque no haya crisis, amados, aunque no haya incertidumbre, como se lo acabo de señalar, es importante. Una existencia independiente de Dios viene a secar la vida de las personas, viene a dejarlos sin esperanza. Jesucristo dijo bien claro en San Juan capítulo 15, versículos 4 al 6. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo soy el árbol y ustedes son las ramas. El que no permanece en mí, dice, no llevará fruto, sino que se secará y será echado en el fuego. En estos últimos días, cuando regresamos a casa de cualquier lugar donde andemos, tenemos días mirando junto a una casa muchas ramas, porque acaban de podar sus árboles. Es una casa donde tienen varios árboles. Y los acaban de podar y hay muchas ramas junto ahí a la acera, a un lado de los árboles. Pero todas esas ramas, hermanos, están secas. No van a volver a tener vida. Aunque estén junto a los árboles donde estuvieron conectadas, se están secando y nunca más van a tener vida porque ya no están conectadas a esos árboles. Eso es lo que Jesús está diciendo, que nosotros, para que tengamos vida, para que nuestra vida tenga significado, para que tengamos esperanza, para que fructifiquemos como cristianos, necesitamos vivir conectados a Él. Y eso es dependencia. Es lo que acabo de decir, depender de Dios significa estar conectados a Él continuamente. En estos días, tenemos días, mi esposa y yo, cuidando a nuestros nietos. Es decir, cuidando, quiero decir un poquito más de tiempo. Sabemos que los abuelitos siempre tienen que ver con los nietitos, ¿verdad? Siempre brindan cuidado, pero tenemos días cuidando por periodos un poquito largos cada día de ellos. Y la experiencia que tenemos es que, abuelita, esto, abuelito, esto otro, abuelita, abuelita, abuelito, oye abuelita, abuelito, dependientes de nosotros. Es las características propias de los niños. Los niños son dependientes. Están unidos a nosotros, acudiendo a nosotros de manera continua y no precisamente porque estén en una situación peligrosa o en una situación difícil, simplemente porque estamos ahí. Dependen de nosotros. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. A los niños es bueno enseñarles independencia porque es verdad que como seres humanos debemos aprender
a ser independientes, por lo menos en cierta medida, de los padres y de las personas que están a nuestro alrededor. Independientes, es verdad, hay que inculcárselo. Pero de Dios no podemos ser independientes, hermano amado. De Dios no podemos ser independientes, no debemos ser independientes. Cada día de nuestra vida debemos depender de Él. Aunque no haya peligro, aunque no haya incertidumbre, debemos depender de Él. Debemos aprender a depender de Él. Señor, 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 de manera continua. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Permanecer en Él significa depender continuamente de Él. Es lo que Jesús dijo. Sin mí nada podéis hacer. Nada. Qué importante lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, algo que yo quiero decirle como último es que un medio por excelencia, una característica fundamental de las personas que dependen de Dios es la oración. Es gente que ora. La gente que depende de Dios es gente que ora. Los cristianos que dependen de Dios son cristianos que oran. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, de no quedarnos en la teoría, sino que ser gente que vive en la práctica es muy importante. Porque decir teóricamente yo dependo de Dios es fácil, pero no basta con decir yo dependo de Dios. Si usted no se acerca a Dios en oración, en realidad usted no está dependiendo de Él. ¿Cómo es que está dependiendo? Si no acude a Él. Cuando el nieto o la nieta necesitan de mí, vienen a mí, hablan conmigo. Es así como manifiestan su dependencia, o van con su abuelita, hablan con ella, solicitan, la abrazan, la besan. Eso es dependencia también, ¿sabe? Llenan el tanquecito, decimos nosotros. Esa influencia emocional. Se acercan. Los creyentes no pueden decir que dependen de Dios y no se acercan. Un creyente que no ora en realidad no está dependiendo de Dios. Un creyente que no ora en realidad lo que está haciendo es depender de sus propios esfuerzos. Está dependiendo de su propia fuerza. Está dependiendo de su propia inteligencia. Y está dependiendo de sus propios recursos que tiene a la mano. Pero no está dependiendo de Dios. Es una característica fundamental. Vea a los que estuvieron enfrentando el peligro. ¿Qué hicieron? Oraron. Vea a los que enfrentaron la incertidumbre como el rey Josafat. ¿Qué hicieron? Oraron. Vea al rey Salomón, que se sentía perplejo ante el desafío de gobernar a un pueblo. ¿Y qué hizo? Oró. Los que dependen de Dios se acercan a Él, oran a Dios. Aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a no alejarnos. Aprendamos a permanecer cerca del Señor a través de la comunión. Porque depender de Dios es lo más grandioso. Depender de Dios da seguridad al alma. Depender de Dios nos lleva por el camino correcto. Aprendamos a depender de Dios. Es necesario hacerlo. Dije cuando hay peligro. Es necesario hacerlo cuando hay incertidumbre. Pero también es necesario hacerlo cuando todo va bien. Día con día, día con día. Si usted quiere ser independiente de otros, séalo, de otras personas. Aunque déjeme le digo entre paréntesis, que en realidad todos necesitamos de todos. O sea, no nos creamos demasiado. Es cierto que hay que ser independientes porque eso es saludable, pero que nadie diga yo no necesito de nadie. Hay quienes han llegado a decirlo, yo no necesito de nadie. Están equivocados. Todos necesitamos de todos. Y en cierto sentido entonces dependemos unos de otros. Pero sabemos que tenemos que tomar cierto grado de independencia. Tómela. Pero por favor que esto no lo lleve a permitir que esa actitud lo prive de depender de Dios en su diario vivir. Porque no podemos vivir independientes de nuestro Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Hoy yo quisiera que oremos. Pues para que Dios de verdad nos ayude a ser personas dependientes de Él. Y vamos a orar por aquellos que están en un momento de peligro. De hecho, vamos a orar por los que están enfermos, ¿les parece? Ellos
Todos estamos en un peligro inminente, sabemos. Pero hay personas que están enfrentando la enfermedad ahorita. Ellos necesitan depender de Dios. Nosotros los vamos a ayudar a pedirle a Dios. Nosotros también dependeremos de Dios para pedir que Él intervenga. Vamos a orar por ellos. Orar por los que están sanos. Seguir orando porque lo hemos hecho. Vamos a orar por aquellas personas que pudieran tener un desafío frente a sí que no saben qué hacer. ¿Hay alguien que tiene un desafío frente a usted? ¿Una decisión difícil? Levante su mano. Allá tenemos a una persona, 2 personas, 3 personas. Ese es un desafío. Vamos a orar por ellos y por todos los que no levantaron la mano, que sí tienen un desafío. Que Dios los ayude, les dé dirección y que sigan dependiendo de Dios para que Él les marque la pauta. Pónganse en pie, por favor. Gracias, Jesús. Te alabamos con el corazón. Te alabamos con el corazón, Señor amado. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, amado. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Somos tu pueblo, Señor. No podemos vivir como si pudiéramos navegarnos a nosotros mismos. No podemos caminar sin depender de ti, Señor. No debemos. Oro para que tú trates con nosotros ahora a través de tu palabra. Muchas veces como creyentes vamos caminando por la vida dependiendo de nuestra propia fuerza, dependiendo de nuestro propio criterio, de nuestra propia estrategia, de nuestro propio pensamiento. Muchas veces vamos dependiendo de los recursos que hemos acumulado. Pero entendemos que no debemos depender de aquello, sino de ti en primera instancia. De ti. Tú eres la fuente de la bendición. Tú eres la fuente de la esperanza. Tú eres la fuente de nuestra ayuda. Tú eres Dios. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Y a comprender que si somos creyentes que no nos acercamos a ti para tener comunión contigo, en realidad no estamos dependiendo de ti. Llévanos a vivir en continua dependencia tuya, Señor. Acudir a ti de manera continua. Oro por aquellos que están enfrentando un peligro. Oramos por todos aquellos que están enfrentando una situación peligrosa. En primera instancia por aquellos que están enfermos, Señor. No solamente por la cuestión de esta epidemia, sino por cualquier otra causa. Los que están enfermos están enfrentando una situación peligrosa. Sabemos lo que significa la enfermedad. En el nombre de Jesús, ayúdalos a depender de ti en esos momentos de vulnerabilidad, a confiar en ti, a acudir a ti, a suplicarte a ti, a llorar contigo. Tú eres un Dios que se agrada de los que dependen de ti, amado. Interven en sus vidas, presérvalos, ayúdalos, provéeles en el nombre de Jesús de Nazaret, como lo has hecho con otros que hemos pasado por ahí. Preserva a todos los que están sanos, Señor. Ayúdalos, bendícelos. Dependemos de ti, vamos a tu presencia para suplicar tu ayuda y tu gracia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ven a proveer a las necesidades de todos, Señor, en este tiempo difícil. Provee, Señor, a las necesidades de todos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay personas que están delante de una disyuntiva, Señor. Tienen un desafío enfrente, una decisión difícil que tienen que hacer. Están perplejos como el rey Josafat. Vamos a ti porque tú tienes la solución. Vamos a ti porque tú eres el que guía, el que conduce, el que nos dice por dónde. El que actúa de una forma o de otra para conducirnos por el camino correcto. En el nombre de Jesús, queremos depender de ti. Queremos depender de ti. ¿A quién iremos, Señor?
Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor, si dejamos tus santos caminos? Queremos estar unidos a ti. Si alguien se ha separado, Señor, llámalo. A través de la voz y el poder, la presencia del Espíritu Santo, llámalo. Llámalo, Señor. Llámala. Y a cualquiera que pudiera estar aquí, que todavía no te conoce, dale el entendimiento de que está lejos de ti. No puede depender de ti mientras no se arrepienta de sus pecados y crea en el Salvador del mundo. Trata con ese corazón, con esa persona, Señor. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Tu pueblo sea bendecido, Señor. Caminamos bajo tu sombra, bajo tu protección. Caminamos, Señor, dispuestos a sujetarnos a tu voluntad. Nuestro destino, nuestra vida está en tus manos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Le damos un aplauso al Rey con todo nuestro corazón. Un aplauso al Rey con todo nuestro corazón. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya.